Bien, ¿me escucha? Ok, Agustina dice que sí se escucha. Doctor Simone, Escucho, ¿me sí, sí, escucha? te escuchamos, sí, sí. Magnífico. Bueno, vamos terminando la clase con la doctora Fe. Vamos a pasar ahora mismo con ustedes. Espero que hayan logrado dormir y descansar después de la celebración. Aquí todos están contentos con ustedes también, así que enhorabuena, ¿no? Vamos a pasar con el doctor Gustavo Simone y Agustina para la siguiente clase. Lo dejo, doctor, a cargo. Muchas gracias, William. Bueno, saludos para todos y gracias porque recibimos muchos mensajes de felicitaciones por el campeonato este. Hoy en la Argentina hoy es feriado porque vinieron los jugadores, hay unos festejos así de un poco, digamos, exagerados, pero bueno, igual es una gran alegría, ¿no es cierto? Como recién le decía el doctor Williams López, esta charla que va a estar enfocada en el tema de nutrición en el enfermo o en la persona con enfermedad avanzada, la vamos a compartir con la licenciada en nutrición Agustina Senese, que tiene un diploma de posgrado en cuidados paliativos. Ella forma parte de nuestro equipo asistencial domiciliario y también del cuerpo docente de Pallium. Trabaja como nutricionista en el equipo de cuidados paliativos de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a compartir la charla esta, que va a tener 4 partes centrales. Comenzamos con una introducción, ¿sí? Situaciones clínicas relativamente frecuentes. Continuar o no con el plan de alimentación enteral en un paciente oncológico refractario al tratamiento, prescribir la colocación de sonda nasogástrica y alimentación en un paciente con demencia avanzada, hidratar a un paciente en situación de final de vida, suspender la prescripción de insulina en un paciente diabético en final de vida. Si con mucha frecuencia nos aparecen decisiones que involucran el aspecto de la nutrición, que no se refiere solamente a la dimensión biológica de la alimentación, sino a todo lo que significa esto. Vamos a tratar de repasar con ustedes algunos aspectos en este sentido, con un objetivo de tratar de contribuir a que argumentemos del mejor modo nuestra propia decisión en la toma de decisiones vinculadas con la nutrición de un paciente en cuidados paliativos. Y también comprender mejor el criterio de adecuación del esfuerzo terapéutico para la nutrición, un aspecto que habíamos visto cuando tratamos los aspectos éticos, pero que como todo aspecto ético tiene su correlato clínico. Y repasamos que hay 2 posiciones extremas, hacer todo lo que se pueda hacer y entonces no reconocer los límites, o en el otro extremo no hacer nada y entonces dejar al paciente abandonado a su situación de sufrimiento. Habitualmente el mejor camino es el camino del medio, que también en la nutrición tenemos que aprender a transitar. Recordando que los cuidados paliativos se basan en conformar una sociedad con quienes están gravemente enfermos, ¿sí? Centrada esa sociedad en el confort y la calidad de vida. Es decir, el paciente no es ni un súbdito que tiene que obedecer órdenes, ni tampoco es un cliente que lo que nos pide hay que ofrecérselo, sino que es un socio en un sentido. Que sea un socio implica respetarlo, tratarlo como un ser humano, ¿no es cierto? Escuchar y explicar con honestidad y sobre todo ejercitarnos en el proceso de toma de decisiones compartidas. Como bien decía la doctora Ancu, no es solo compartida con otros profesionales del equipo, sino también con el paciente y la familia, que tiene sus valores y sus puntos de vista. Por eso, en definitiva, lo que tenemos que hacer es conjugar, complementar
el sistema de tratamientos destinado a la enfermedad y a las manifestaciones biológicas con el sistema de cuidados focalizado en la persona. Uno divorciado del otro es un riesgo para que el cuidado paliativo sea un cuidado de calidad. Y repasamos entre el efecto terapéutico que viene del positivismo médico. Si yo le hago una transfusión de glóbulos rojos sedimentados a un paciente, es muy probable que mejore su hematocrito. ¿Sí? Es decir, va a mejorar un índice de laboratorio. Pero la pregunta es si esa transfusión le produce un beneficio terapéutico a ese paciente como un todo, que no es solamente el dato de laboratorio. ¿Sí? Y en cuidados paliativos tenemos que ocuparnos del efecto terapéutico, pero mucho más del beneficio terapéutico, considerando al paciente como un todo. ¿Sí? ¿Y qué es ese beneficio terapéutico? Justamente lo que es bueno para el paciente como persona, no como órgano aislado, como dato de laboratorio, que por supuesto que incluye aspectos biológicos, pero también psicológicos, emocionales, vinculares, sociales, aspiraciones, valores y creencias. A veces hay un riesgo en los equipos de cuidados paliativos que nos bandeamos un poco demasiado para la psicología, la espiritualidad y los valores, y nos olvidamos de la importancia del aspecto biológico. ¿Sí? Pero también está el riesgo tradicional de limitar la asistencia solo a lo biológico. ¿Sí? El beneficio incluye esta perspectiva más holística. Y el foco es la calidad de vida, el alivio de los síntomas y el bienestar subjetivo. Esta pintura que revolucionó el arte a principios del siglo pasado, de Magritte, él la tituló "Esto no es una pipa", creo que esto lo habíamos compartido en su momento. Y la verdad que esto no es una pipa, esto es una pintura de una pipa. ¿Sí? Y eso, vuelvo a decir, revolucionó el arte, hubo comentarios desde la filosofía, la antropología, la sociología, desde las ciencias, no solamente desde el arte, y también desde las ciencias de la salud, porque los indicadores nutricionales son indicadores, pero no es la persona cuyo cuerpo está alterado y tiene determinados indicadores. Con esto no le estamos quitando valor a los indicadores nutricionales, sino que los estamos poniendo en contexto de lo más importante, que es el cuidado de la persona enferma. ¿Sí? Y a veces estos indicadores pueden resultar, digamos, de algún modo como nimios, y no debemos preocuparnos por ello porque no redundan en un mayor sufrimiento para la persona, o no hay demasiadas armas para combatirlos y entonces tampoco podemos ensañarnos para revertir lo que es irreversible. Por eso, así como esto no es una pipa, decía Magritte, un dato de laboratorio no es un paciente. Y para tomar decisiones tenemos que conocer la enfermedad de base, una neoplasia, la demencia, la EPOC o lo que fuera, pero también explorar los síntomas, las vivencias, los vínculos de esa persona y el eje moral, el eje de sus valores. ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son sus creencias? Está el que quiera internarse para intentar un nuevo tratamiento y está el que prefiere permanecer en la casa porque se siente más confortable, aún perdiendo alguna oportunidad terapéutica. Pero también es importante para tomar decisiones recordar que los recursos son limitados, ¿sí? Y cuando a un paciente le ofrecemos un tratamiento que realmente no lo va a ayudar, no le va a producir un beneficio, lo que estamos haciendo
es no solamente dejar de ayudar a esa persona, sino que estamos incrementando el gasto en salud, ¿sí? Y quitando recursos para otro paciente que sí puede recibir un beneficio de ese procedimiento. Por eso, si bien tenemos que centrarnos en la persona enferma, lo que hacemos mal tiene un costo que redunda negativamente sobre la sociedad, no solamente sobre esa persona. Por eso tenemos que aprender a prescribir, pero en cuidados paliativos también tenemos que aprender a deprescribir, a interrumpir tratamientos que habíamos dicho que podían resultar fútiles, ¿eh? Como dicen los ingleses, pensar antes que indicar, antes que prescribir una determinada procedimiento diagnóstico terapéutico. Y llevado a la nutrición, pensar antes que alimentar, ¿no? Porque a veces vemos en algunos lugares que se proponen intervenciones terapéuticas que agravan el sufrimiento, que no mejoran los parámetros y que además encarecen el tratamiento. Y esto no es buena práctica clínica. Muy bien, esta es como una introducción, pero vamos a ir ahora a la segunda parte con Agustina, que nos va a hablar un poco de la valoración nutricional. Agus. Hola a todos, gracias por invitarme a participar de esta clase. Es un honor para mí compartir los conceptos sobre nutrición en cuidados paliativos. Como dijo Gustavo, en esta segunda parte vamos a profundizar en lo que es la valoración nutricional de los pacientes. Todos los nutricionistas, cuando estamos ante un paciente, hacemos una valoración exhaustiva del estado nutricional, pero muy bien comentaba Gustavo, que esta valoración nutricional se ajustará a la situación clínica y a la situación de la enfermedad de cada paciente, ¿sí? Porque muchas veces someter al paciente a una valoración antropométrica y un examen exhaustivo de su estado nutricional puede ser iatrogénico o tal vez no es necesario porque no vamos a conseguir ningún cambio del estado nutricional, ya que está ligado al avance mismo de la enfermedad, ¿sí? Y esto puede generarle mayor sufrimiento y angustia a la unidad de tratamiento, que es lo que vamos a ir describiendo a continuación. Entonces, la valoración nutricional se van a utilizar diferentes métodos que van a depender de los objetivos y de los recursos disponibles de cada institución, ¿sí? El método que vamos a utilizar para valorarlo, ¿sí? No se va a utilizar un único método aislado porque no va a poder no va a reflejar globalmente el estado nutricional del paciente, sino que vamos a combinar diferentes métodos, ¿sí? Y como les comentaba recién, su realización va a depender sobre todo de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre el paciente. Siguiente. Como les decía, son diferentes métodos, son 3 métodos que son complementarios. El primer método es un screening, un tamizaje. El objetivo del screening es poder hacérselo a todos los pacientes en la primera entrevista nutricional. El objetivo es identificar a aquel paciente que tiene un indicio de desnutrición o que está en riesgo de desnutrición. ¿Cuál es el fin? Uno, al detectarlo precozmente, puede implementar medidas para tratar de revertir esa desnutrición. Por ejemplo, en una etapa de caquexia incipiente, que lo vamos a ver a continuación. Y también va a generar una optimización de los recursos, ¿sí? Porque conocemos al paciente tempranamente, conocemos su estado nutricional también precozmente, implementamos medidas y no generamos medidas invasivas en etapas avanzadas de la enfermedad donde sabemos que no van a tener ningún objetivo terapéutico. Luego de realizar el tamizaje y screening, se realiza una evaluación global subjetiva. Y por último, el tercer método es realizar una evaluación nutricional objetiva. Siguiente. Dentro de las herramientas que se utilizan para el screening nutricional, estas herramientas son validadas a nivel mundial, seguramente en su país ya son validadas y se utilizan. Son herramientas que son utilizadas frecuentemente por los licenciados en nutrición, pero siempre es importante que todos los profesionales de la salud conozcan estas herramientas. Son escalas, son fáciles de utilizar, llevan poco tiempo, ¿sí?, en su administración y nos permite identificar tempranamente a aquellos pacientes con riesgos de desnutrición. Las más utilizadas son el MAS, el otro es la NRS 2002 y el NutriScore es una herramienta gold estándar para el screening nutricional de pacientes oncológicos, ¿sí? Las herramientas de screening nutricional también se van distinguiendo según la población a la que está recomendada su uso,
¿sí? A nivel de paciente oncológico, el Nutri-Score es la de elección. En relación a las herramientas para la valoración global subjetiva, la herramienta Gold Standard es la BGS, que ahora la vamos a ver a continuación, y dentro de la valoración nutricional objetiva, en esta etapa vamos a realizar la valoración antropométrica del paciente, el examen físico, el examen de los análisis de laboratorio, ¿sí? El examen bioquímico del paciente. Se va a realizar la anamnesis alimentaria y el cálculo de la ingesta, ¿sí? El aporte de calorías, proteínas y micronutrientes que realiza el paciente con su ingesta alimentaria. Y también se pueden utilizar métodos complementarios para evaluar, sobre todo, composición corporal, ¿sí? Para evaluar el porcentaje de masa grasa, de masa muscular, porcentaje de agua y demás. Acá traje para mostrarle el Nutri-Score. Esta herramienta, como les decía, está validada para el paciente oncológico, ya sea en consulta ambulatoria o en internación. Fue creada por el Instituto Catalán de Oncología en España. Va a ser preguntas muy breves, cada pregunta va a tener un puntaje y nos va a dar un puntaje total, ¿sí? Puedes ir siguiendo, Gustavo, que van a aparecer animaciones. En las primeras preguntas va a evaluar la pérdida de peso y de apetito. Luego va a generar un puntaje según el riesgo nutricional asociado a la localización tumoral, ¿sí? Y al tipo de tratamiento oncológico que le van a plantear a ese paciente. Según eso se van a dar diferentes puntajes y el puntaje total va a ser numérico y cualquier paciente que tenga un puntaje mayor o igual a 5 requiere de la derivación a un especialista en nutrición, ¿sí? Para continuar con los diferentes exámenes del estado nutricional, lo que sería la evaluación global subjetiva y la valoración nutricional objetiva. Siguiente. Acá traje para mostrarles la valoración global subjetiva, ¿sí? Que está validada también para pacientes oncológicos. Esta herramienta es más exhaustiva, ¿sí? No es tan rápida como la herramienta Nutri-Score. ¿Por qué? Porque indaga más en profundidad la ingesta del paciente, su capacidad funcional, los síntomas clínicos que tenga ese paciente y sobre todo los síntomas digestivos. Según el tipo de síntoma que tenga el paciente, esta herramienta también va a otorgar un puntaje y también evalúa la pérdida de peso. Esta herramienta, además de darnos una clasificación categórica, ¿sí? Que es paciente A normonutrido, B paciente desnutrido en forma moderada y C paciente con desnutrición severa, también nos va a dar un puntaje numérico, similar al Nutri-Score. Según el puntaje que tenga ese paciente, va a requerir la urgencia de la intervención nutricional. En la escala que nos propone la herramienta, cualquier paciente con un puntaje mayor o igual a 9, la herramienta propone una necesidad crítica de intervención nutricional, un manejo multimodal sobre los síntomas, ¿sí? Que tiene el paciente y también la intervención nutricional precoz. Siguiente. Y la malnutrición en el paciente en cuidados paliativos va a depender, ¿sí? De la etapa de la enfermedad, ¿sí? Y haciendo foco en pacientes oncológicos, en el diagnóstico de la enfermedad, la desnutrición puede oscilar entre un 15 y un 40%, pero en una etapa avanzada, la desnutrición alcanza un 80%. Esta desnutrición también va a depender del tipo de tratamiento que se le haya implementado a ese paciente o se le está implementando actualmente. Por ejemplo, pacientes que recibieron cirugías, sobre todo cirugías del tracto digestivo, pacientes que recibieron quimioterapia, radioterapia, pueden ser en tratamientos únicos o combinados. Y también va a depender del tipo de tumor, ¿sí? Según su localización. No es lo mismo un paciente que tenga un tumor en la zona de la mama frente a un paciente que tiene un tumor en el sistema digestivo, ¿sí? El riesgo nutricional asociado al tumor es diferente. En esta gráfica podemos ver cómo se categoriza el riesgo nutricional según localización tumoral. Por ejemplo, pacientes con alto riesgo nutricional son pacientes que tienen sus tumores en la localización de cabeza y cuello, fundamentalmente en boca, faringe, laringe y esófago, también en el sistema digestivo, en todo el tracto digestivo, y en pacientes hematológicos, sobre todo aquellos que fueron sometidos a trasplante de médula ósea. Entonces, para ir englobando lo que estuvimos viendo al principio, uno realiza el screening nutricional, aquellos pacientes que están en riesgo nutricional se va a realizar la valoración subjetiva, y esa valoración global subjetiva también va a contemplar esto, el riesgo nutricional asociado a su localización tumoral. Cualquier paciente que yo ya lo conozca y que por su localización nutricional, por su localización del tumor, tiene un alto riesgo nutricional, yo ya tengo que tener como los signos de alarmas encendidos, ¿sí? Porque ese paciente tiene
mayor riesgo de desnutrición. Siguiente. Y también hay una escala que nos permite clasificar el riesgo nutricional según el tipo de tratamiento oncológico. Entonces esto también nos da información para precozmente detectar a aquellos pacientes que tienen alto riesgo nutricional asociado al tratamiento oncológico. ¿Para qué? Para tener una derivación temprana al nutricionista. ¿Cuáles son los pacientes con alto riesgo nutricional? Pacientes que van a ser sometidos a radioterapia, ¿sí? De la zona de cabeza y cuello, esófago y abdomen superior. Aquellos pacientes que cursan con radioterapia y quimioterapia concomitante en la zona de cabeza y cuello y esófago. En los pacientes que son sometidos a cirugía oncológica, también de cabeza y cuello y del tracto digestivo. Y pacientes que reciben irradiación total o que fueron sometidos a trasplante de médula ósea, ¿sí? Como les decía recién, todos estos signos nos permiten tener las pautas de alarma para la derivación al licenciado en nutrición. Entonces, en la evaluación nutricional, ¿sí? Vamos a hacer también una evaluación multidimensional, ¿sí? Es el primer paso a la hora de planificar el tratamiento nutricional. No me voy a enfocar solamente en la valoración antropométrica del paciente, sino que voy a hacer una evaluación exhaustiva, ¿sí? ¿Para qué? Para que la intervención nutricional sea acorde a esa unidad de tratamiento. ¿Qué vamos a tener en cuenta en esta evaluación nutricional? Como les decía recién, la situación actual de la enfermedad. No es lo mismo un paciente que tenga un diagnóstico reciente de una enfermedad avanzada, ¿sí? Que ya se lo derivó al equipo de cuidados paliativos para control de síntomas, para acompañarlos durante todo el tratamiento, versus un paciente que está en una situación de enfermedad avanzada próximo a un fin de vida, ¿sí? La intervención nutricional va a cambiar, por lo cual es fundamental poder ver toda la trayectoria de ese paciente, toda la película, ¿sí? De todo su recorrido, de su enfermedad, y no quedarme con una imagen sola del momento en el que yo lo conozco, ¿sí? Porque va a cambiar la intervención nutricional. También vamos a evaluar los tratamientos que fueron empleados, los antecedentes médicos, ¿sí? De otras patologías que tenga ese paciente, su estado nutricional, que vamos a realizar una valoración antropométrica, peso, talla, el estado emocional, ¿sí? Las preocupaciones respecto a la alimentación que pueda tener ese paciente o la familia. Muchas veces la demanda de la consulta nutricional proviene de la familia y no tanto del paciente, ¿sí? Porque la pérdida de la alimentación o el deterioro de la alimentación, la menor ingesta, angustia mucho a la familia, a la red de acompañamiento de ese paciente. Entonces muchas veces sea el motivo de consulta. También vamos a evaluar los síntomas clínicos y fundamentalmente los síntomas digestivos, ya que condicionan la alimentación del paciente. Por lo cual en esta evaluación vamos a tener en cuenta qué síntomas presenta cada paciente, qué tratamiento farmacológico está recibiendo para adecuar la alimentación según esos síntomas. También vamos a evaluar la funcionalidad y el apoyo familiar o la red de acompañamiento con la que cuenta ese paciente. ¿Por qué? Porque esa red va a ser fundamental porque son muchas veces los que cocinan en la familia, los que se encargan de la compra de alimentos, los que van a asistir al paciente durante los momentos de comida, por lo cual la unidad de tratamiento siempre va a ser paciente y familia, ¿sí? Necesito de la doble visión para poder generar una intervención adecuada. Siguiente. Muchas gracias, Agu. Pasamos entonces a la tercera parte para de algún modo referirnos. Esto sé que tienen bibliografía, pero hay algunos aspectos que tenemos que tener en claro sobre la situación de caquexia anorexia, ¿sí? ¿Se acuerdan de Valentina? En un momento decía, la quimioterapia me deja muy cansada, ya no puedo trabajar, prácticamente no tengo apetito, no puedo acompañar a Celeste a natación. La hermana de Valentina en algún momento le preguntó al equipo, ¿no será necesario alimentarla con una sonda? Doctor, si le damos más vitaminas, o el esposo, ya no parece ella tan enflaquecida, a veces me da miedo tocarla. Estos son testimonios reales de pacientes que hemos asistido y que seguramente se parecen a los pacientes que ustedes recuerdan en este momento. Me aterroriza ver cómo va perdiendo peso. Sé que eso es algo muy malo.
Me culpo a mí misma por no poder alimentarlo correctamente. Aparece en un texto que ya tiene más de 30 años sobre el impacto emocional en el paciente y en la familia cuando aparece este síndrome tan devastador como es la anorexia caquexia. La palabra viene del griego, quiere decir mala condición, al lado de esa figura del musculoso, del Adonis, la contrapartida es ese deterioro tan grave del estatus nutricional. Y es importante que comprendamos que implica una amaciación compleja y multifactorial, que implica pérdida de músculo esquelético y también pérdida de grasa, causado por respuesta anómala del huésped, es decir, del sistema inmunitario y metabólico del paciente a la presencia del tumor y por factores que el mismo tumor produce. Es decir, la responsabilidad del tumor es directa, produciendo factores, e indirecta, activando una respuesta anómala del sistema inmunológico, inmunitario y metabólico. Lleva a una energía negativa crónica y equilibrio proteico generado por ingesta alimentaria reducida, porque suele haber con mucha frecuencia anorexia, y también por ese cambio metabólico. Entonces, esto es importante que lo comprendamos y que de un modo simple, prudente y amoroso ayudemos a que la familia comprenda que el principal problema no es la reducción de la ingesta calórica que tiene el paciente, doctor, me come menos, sino que el problema es que hay un cambio metabólico y un cambio inmunológico que hace que ese alimento no sea aprovechado de la manera que debiera ser. Entonces, recordemos que el cambio metabólico implica la activación de una respuesta inflamatoria sistémica crónica y la desregulación de ejes neurohormonales normales. Entonces, caquexia no es sinónimo de falta de aporte, sino que implica este mecanismo complejo donde la ingesta reducida pasa a ser más una consecuencia en la inmensa mayoría de los casos que una de las causas centrales de la caquexia. Por supuesto que si a un paciente con caquexia se le agrega que tiene una obstrucción o un impedimento para el tránsito alimentario, esto se va a agravar. Las manifestaciones principales, la pérdida de peso, la disminución del apetito, la debilidad y la anemia, acompañado de alteraciones del sueño, saciedad precoz. Doctor, comí 2 bocados y siento como si hubiera comido el plato completo. El impacto en la familia y la alteración del ánimo. La pérdida de peso tiene que ser mayor al 5%, lo mostraba antes Agus en la diapositiva que mostraba, el índice de masa corporal de acuerdo a la edad, alteraciones en la albuminemia, disminución de la masa libre de grasa. Estas cosas se pueden calcular, a veces depende de los recursos, pero a veces aunque haya recursos, si el paciente realmente está en una situación de final de vida, no tiene demasiado sentido con criterio de beneficio terapéutico profundizar en todos los estudios. Esto habrá que ver, como decía Agustina recién, la etapa evolutiva de la enfermedad, además de los recursos disponibles. Y datos de laboratorio. Entonces, recordemos,
que la disminución de la ingesta tiene que ver con la caquexia, pero esencialmente el problema es la respuesta del huésped y los factores que libera el tumor, que modifican y producen una respuesta inflamatoria crónica y una desregulación neurohormonal. Esto aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad, aumenta los costos sanitarios y reduce la calidad de vida. Realmente es un fenómeno devastador. Y acá ponemos caquexia y cáncer porque la mayor parte de los estudios disponibles vienen de pacientes oncológicos, pero sabemos muy bien que la caquexia también acompaña a otras patologías crónicas, donde no necesariamente la fisiopatología es exactamente la misma, pero hay varios aspectos, sobre todo los esenciales, que tienen que ver con esa respuesta inflamatoria crónica, que son los mismos. Entonces, desde el paciente con una nutrición, un estado nutricional normal, hasta el precaquexio, la caquexia leve, la caquexia severa, llegamos finalmente a que en oncología, por ejemplo, cerca del 40% de los pacientes, la causa final de muerte es la caquexia. Y en el resto, la caquexia es la que predispone otras complicaciones como infecciones, etc. Hemos acá de algún modo graficado cómo esa inflamación sistémica tiene que ver con la liberación de sustancias por el mismo tumor, pero también con una respuesta inmune alterada en el huésped, produciendo anomalías metabólicas que inducen la lipólisis, la depresión proteica, la anorexia, y todo eso concluye en este fenómeno amplio de la caquexia. Hay una cantidad de mediadores clínicos, tanto procaquécticos como anticaquécticos, y la bibliografía crece. En los últimos 20 años es enorme la cantidad de líneas de investigación, muchas de las cuales no han demostrado que realmente ir a buen puerto para resolver el problema hoy. No sabemos si en el futuro algunas de estas líneas pueden ayudar. Esto lo resume de un modo más amplio, recordando la importancia de la respuesta neuroendocrina, de la presencia de anorexia, que a veces es más marcada y otras es menos marcada, de las citoquinas, tanto pro como anticaquécticas, los factores tumorales específicos, el hipercatabolismo y el catabolismo proteico y muscular. Recordando que a veces hay anorexia de causas reversibles asociada a la ansiedad, a la depresión, estreñimiento, etcétera, sobre las cuales podemos trabajar más sencillamente que cuando es una anorexia primaria por ese mecanismo neurohormonal que referíamos antes. Fíjense que este trabajo del año 1863 ya hablaba de un infiltrado linforeticular en los tejidos neoplásicos que refleja esta inflamación crónica. Muy poco se sabía en ese momento o nada de todos los fenómenos que hoy se conocen desde el punto de vista de los marcadores, las citoquinas, etc. Pero ya desde la histoquímica se distinguía esta alteración. Y esta respuesta de fase aguda, cuando se cronifica, afecta el tracto gastrointestinal, produciendo saciedad precoz y náusea crónica, el cerebro, induciendo depresión, que es mayor en los pacientes caquécticos, a nivel del hipotálamo actuando sobre el apetito, el cortisol, la testosterona,
sobre el metabolismo hepático que influye no solamente en la liberación de sustancias, sino en alterar el metabolismo de fármacos, sobre la masa muscular, el tejido adiposo, y todo esto lleva al aumento del gasto energético, que como vimos se asocia a una baja ingesta por la hiporexia que suele acompañar. Entonces, caquexia no es ayuno, no es sarcopenia, no es deshidratación. Y tenemos que evaluar muy bien en el paciente que asistimos si realmente las alteraciones forman parte de este sistema complejo de la caquexia o hay otras razones. Habitualmente en las enfermedades crónicas avanzadas, la caquexia es una complicación frecuente. Lo mismo, la pérdida de peso claramente se asocia a la caquexia, pero puede haber otros factores que tengan que ver con una mala absorción, con toxicidad de los tratamientos, ¿sí? O con causas reversibles que reducen la ingesta, ¿sí? Y habrá que analizar en cada paciente aquellas medidas oportunas que puedan ayudar, aunque sea parcialmente, a corregir algunas de estas alteraciones reversibles. Como siempre, evaluar, explicar la medida terapéutica y la atención a los detalles. EMA, la regla Nemotel. Los objetivos, el objetivo ideal es recuperar masa muscular para mejorar la función, mejorar la calidad de vida y aumentar el tiempo de vida. Esto está demostrado que es posible cuando se actúa muy tempranamente en la precaquexia, pero en la caquexia grave o severa, la mayor parte de estos objetivos no son alcanzables y habrá que tratar de mejorar algunos síntomas y ayudar a que el paciente y la familia se adapten a algunas circunstancias que no son reversibles. La importancia del equipo, la importancia de identificar la precaquexia, la importancia de identificar qué síntomas podemos tratar, de optimizar la nutrición, aun cuando no podamos revertir la caquexia, advirtiendo que la nutrición es algo tan importante para el paciente y la familia, tenemos que demostrarle nuestra máxima voluntad y competencia para trabajar sobre esta situación, aunque por supuesto sabemos que el resultado no va a ser el que deseásemos. Y el estado funcional del paciente puede tener tanta importancia como la simple ganancia de peso. De vuelta, si actuamos tempranamente, podemos mejorar el estado muscular porque las fibras musculares no están alteradas. Pero en la etapa tardía, por apoptosis, va a ser imposible recuperar la masa muscular. Por eso, en un paciente caquéctico es importante la participación del especialista, el oncólogo si es paciente oncológico, el cardiólogo, el psiquiatra, el neurólogo, la terapista ocupacional, los nutricionistas y dietistas, los cuidados paliativos, la atención primaria en salud y todos aquellos que tengamos relación con cada caso. Corrigiendo lo corregible, pensando en tratamientos no farmacológicos y a veces también en tratamientos farmacológicos. Ahí ven un listado de síntomas que podemos intentar revertir, después se va a referir también Agustín a este tema. La importancia de la nutrición y cuando actuamos tempranamente la importancia del ejercicio, comidas pequeñas y frecuentes. A veces la esposa le presenta un plato repleto de espaguetis, que ya de solo verlo se incrementa la náusea. Entonces le explicamos,
y use un plato muy grande pero con una ración muy pequeña. Entonces eso para el paciente le hace ver, bueno, esto quizás pueda asimilar. La comida entra por los ojos, se dice, ¿sí? Energéticamente densas y fácil de digerir, habrá que analizar en cada caso lo más oportuno, evitando el alto contenido graso que retrasa el vaciamiento gástrico, ser flexible entre lo académicamente aconsejable y los gustos del paciente, a veces considerar suplementos, evaluar condimentos, sobre todo cuando hay alteración del gusto, y personalizar. ¿No? Agustín a cada paciente le indica una dieta personalizada, no es esa lista que no tiene nombre y que es anónima y que sirve tanto para uno como para el otro. Eso puede en otro contexto, a lo mejor lo aceptamos, pero nunca en cuidados paliativos. Aunque el balance energético negativo pueda compensarse mediante un soporte nutricional artificial, no se corrige la pérdida de masa corporal magra en los pacientes avanzados. Por eso hay que ser muy prudentes a la hora del soporte nutricional artificial, porque no se trata de ver el indicador, sino de ver el beneficio del paciente. En algunas situaciones, cuando hay obstrucción mecánica del tracto intestinal, cuando se trata de un paciente oncológico que va a ir a cirugía o de un paciente quimiorrespondedor o en algunas circunstancias particulares, puede justificarse ese soporte nutricional enteral o parenteral, incluso en situación avanzada. Hay que evaluarlo caso por caso, pero no pensemos que es una indicación de rutina. Recordamos el valor del ejercicio físico, que es de altísima importancia. Hace poco tiempo fue publicado este trabajo en el cual pude acompañar a una serie de profesionales médicos y nutricionistas que se publicó en uno de los suplementos del British Medical Journal, en pacientes con cáncer digestivo avanzado, un brazo control con ejercicios no programados y un vaso control con ejercicio dirigido y programado, y el resultado demostró con una P estadísticamente significativa la reducción de la fatiga en quienes se involucraron en el ejercicio físico dirigido y programado, y muy significativa cuando pudieron cumplir las 4 semanas de tratamiento, que eran una intervención solamente de ejercicios físicos, por supuesto ajustados a cada paciente y con la participación de profesionales expertos en ejercicio físico. Hay una cantidad de fármacos que aparecen en la caquexia, pero yo diría que si hace falta recordar 2, podemos recordar los corticosteroides en una dosis de dexametasona de 2 o podría ser hasta 4 miligramos día, pero el único efecto que produce es aumentar el apetito, pero no se modifica ni la ingesta calórica, ni el peso, ni la masa muscular. Es una especie de placebo, porque el paciente dice, tengo más apetito, pero eso no se traduce en ingerir más alimento. Es ese efecto de algún modo euforizante. La efectividad es de 1 a 4 semanas, cuando pierde efectividad y comienza la toxicidad del corticoide. Por eso algunos dicen que este tratamiento tiene indicación más en el final de la vida, pero yo me pregunto, si estamos en el final de la vida, ¿qué sentido tiene intentar modificar este síntoma? De vuelta, el criterio clínico frente a cada paciente en particular. El corticoide mejora esa percepción de apetito y el bienestar, pero no modifica los parámetros nutricionales.
El acetato de megestrol en una dosis inicial de 160 miligramos día y dosis máxima de acuerdo a la bibliografía de 800 miligramos día, aumenta el apetito, la ingesta calórica, el peso y el bienestar, pero no modifica la masa muscular. O sea, en el fondo, no revierte lo esencial de la caquexia, que es esa proteólisis. Pero tiene en los pacientes que responden, que suele ser alrededor de un 40%, una efectividad que perdura por meses. Por supuesto que habrá que ver que no tenga contraindicaciones como hipertensión, diabetes, etcétera, que pueden agravarse por la indicación del progestaje. Pero son dos armas reconocidas, con una suficiente cantidad de trabajos publicados que nos permiten utilizarla en la praxis clínica, sobre todo a los que no son especialistas en medicina paliativa. Bueno, entonces, poner el acento en la caquexia, pero mucho más en la persona. Y ahí ven cómo esta familia, sobrellevando ese impacto que produce el deterioro nutricional de su ser querido, sin embargo acompañan, y está el equipo que acompaña al paciente y a la familia y los orienta en intervenciones terapéuticas adecuadas a la situación. Muy bien, para ir entrando. Bueno, acá el listado de situaciones que producen caquexia, que como ven ustedes, van mucho más allá de la oncología y que incluso en pacientes quemados con cirugía mayor o con traumatismo grave puede aparecer esta situación. ¿Cómo ayudamos a Valentina? Escucha, comprensión, respeto, alivio de síntomas, una modificación dietaria pero adecuada a los momentos evolutivos que nunca implicó soporte nutricional en esta paciente artificial, presencia y disponibilidad, y ayudarla a que comprenda la realidad de otro modo. Como decía Cicely Saunders, no podemos evitar la dura realidad que sucede, pero podemos ayudar a que la carga se reduzca a proporciones manejables. Gracias, Agus. Bueno, vamos a dar paso a la última parte de la clase. Vamos a ir profundizando sobre las recomendaciones nutricionales que aplicamos frecuentemente en cuidados paliativos. Siguiente, Gus. Y para empezar a comprender la complejidad de la alimentación en cuidados paliativos, tenemos que profundizar cuáles son las significaciones de la alimentación en la enfermedad avanzada. La primera significación es el cuidar, ¿sí? La familia cuida a través de la comida. Cuando alguien está enfermo en alguna casa, la familia, los amigos, quien acompaña, siempre ofrece un plato de sopa, un vaso de té, un vaso de agua, ¿sí? Porque es lo que la familia tiene a su alcance para acompañar y lo hace a través de la comida. Siguiente. La alimentación que hoy comentábamos se vive como una pérdida, tanto para el paciente como para la familia, ¿sí? Por lo cual va a ser fundamental ayudar a identificar esos sentimientos que están ligados a la pérdida de la alimentación en ambos, en el paciente y en la familia, ¿sí? Sobre todo los cuidadores, que cuando la enfermedad está avanzada, lo tenemos que acompañar a afrontar la pérdida de su rol, ¿sí? Que ahora va a suponer no preparar más la comida. Durante toda la trayectoria de la enfermedad, esa familia cuidaba a través de la comida, pero en una instancia avanzada, próximo a un fin de vida, donde ya el deterioro propio del paciente hace que ya no coma, ¿sí? Y que no beba, esa familia en esa instancia no sabe qué hacer, no sabe cómo cuidar, ¿sí? Entonces el desafío de nosotros como profesionales paliativistas va a ser encontrar una nueva forma de cuidar para esa familia, ¿sí? Que sea vinculada a otras actividades, porque si no corremos el riesgo
que la familia en esa instancia obliga al paciente a comer o que lo esté persiguiendo con la cuchara para que coma, ¿sí? Por lo cual va a ser fundamental, como decía Gustavo, poder explicarles a esa familia en un lenguaje claro, sencillo, qué es lo que está sucediendo, por qué es la pérdida de peso, por qué el paciente tiene menos hambre en esta instancia de la enfermedad, para no correr el riesgo de que se dé esa situación, una situación de conflicto familiar, donde se obliga al paciente a comer, donde corremos el riesgo que el paciente se broncoaspire, porque su sensorio no es apto para comer, ¿sí? Y esto genera mucha angustia en la familia. A su vez es fundamental cuidar al cuidador, ¿sí? A esa persona que acompaña, que muchas veces tiene otras patologías crónicas y que por el cuidar a su ser querido deja de seguir la alimentación que le recomendaron, saltea comida, no descansa bien. Entonces, también como rol como nutricionista paliativista, es trabajar en la alimentación de ese cuidador para que pueda seguir sosteniendo su función de cuidado, ¿sí? Con una correcta alimentación. Ahora sí, siguiente. Otra significación de la alimentación es de relaciones sociales y de placer. Ahora se aproximan las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Imagino que cada uno de ustedes está pensando con su familia qué menú va a preparar el 24, qué menú va a preparar el 25, ¿no? Porque la comida nos une, tiene un valor simbólico. Es más allá de la dimensión nutricional de incorporar nutrientes. Se está llena de significaciones de la alimentación, de rituales. Por ejemplo, yo acá estoy tomando mate. El mate tiene una significación específica en Argentina y tal vez para ustedes no, es otro alimento el que cumple esa función. En la enfermedad avanzada se pierde muchas veces este valor de la alimentación, ¿sí? Uno siempre liga la alimentación con un compartir, con una identidad, con un compartir la mesa en familia, ¿sí? El compartir con amigos. Y esta pérdida de rituales, esta pérdida del disfrute de la alimentación genera una menor calidad de vida en ese paciente y en esa familia, ¿sí? Por lo cual, también nuestro rol como nutricionistas paliativistas es tener un rol de mediador, ¿sí? Entre el paciente y la familia y poder lograr que la alimentación se siga disfrutando pese al estadio de la enfermedad en el que se encuentre ese paciente. Vieron que Gustavo hoy recién comentaba que no trabajábamos con dietas prearmadas, ¿no? Uno trabaja con hoja en blanco. Ojo en blanco, lapicera y en base a la anamnesis que haga con cada paciente y con cada familia, pensará qué intervenciones nutricionales aplicar, ¿sí? Acorde al estadio de la enfermedad, a los hábitos sobre todo alimentarios, ¿no? A los rituales, a las significaciones de la alimentación, a los gustos, ¿sí? De ese paciente, y ahí irá adecuando el plan alimentario. Y por último, la última significación en la enfermedad avanzada es la de vida, ¿sí? Y esto lo trabajamos mucho con la familia, porque la familia vivencia la comida como un termómetro del estado general. Cuando el paciente come, va todo bien. Ahora, cuando empieza con deterioro de su ingesta, cuando no termina la porción de comida, ahí la familia empieza a intuir que algo anda mal y empieza a demandar más intervenciones ligadas a la alimentación. Muchas veces es la familia la que compra el suplemento nutricional para que el paciente tome porque empezó a comer menos. Siguiente. La comida es un sinónimo de vida y esto lo traemos arraigados desde cuando somos niños, ¿no? Donde nos dicen que tenemos que comer para crecer, ¿sí? Y entendemos el alimento como un combustible, ¿sí? Del cuerpo humano, ¿sí? Donde la alimentación es un sinónimo de funcionamiento y productividad. Pero como veníamos desarrollando a lo largo de la clase, la pérdida de peso y la pérdida de apetito está ligada, la familia lo vive como una amenaza de muerte inminente, pero está ligada fundamentalmente al avance y a toda la fisiopatología de la misma enfermedad, y no es debido a la falta de alimentación. Siguiente. Estas vinculaciones que estuvimos viendo sobre la alimentación se pueden resumir bajo el concepto de distrés alimentario. Anda pasando, Gustavo. El distrés alimentario es un fenómeno, ¿sí? Que genera mucho malestar psicosocial en el paciente y en sus familias, y va a englobar diferentes conceptos. Principalmente las alteraciones en el proceso normal de la preparación de las comidas. Siguiente. La ausencia del placer por comer. La pérdida de la comensabilidad, ¿sí? Tal vez el paciente ya no se puede levantar hacia el comedor de su casa para compartir la mesa con su familia y termina comiendo solo en su dormitorio. Eso genera una pérdida de un ritual alimentario en esa familia. Muchas veces el tabú, ¿sí? A dialogar sobre estas cuestiones, ¿sí? El paciente prefiere no hablar de los conflictos intrafamiliares ligados a la alimentación
con los profesionales de la salud, o le da vergüenza cuando el familiar empieza a decir que come menos, que rechaza la comida. A su vez, la angustia ligada a los intentos fallidos por reversión de la pérdida de peso, ¿sí? Sobre todo en etapas de caquexia avanzada y caquexia refractaria. Ese intento por que el paciente tome suplementos o le colocamos una sonda para revertir la pérdida de peso, sabemos que son intervenciones útiles, ¿sí? Porque esta pérdida de peso está ligada a todo el efecto metabólico que genera la enfermedad en sí. Siguiente. Entonces, este distrés alimentario, ¿en qué se va a reducir? En emociones negativas, en preocupación, ansiedad, temor, angustia, que lo que van a hacer es deteriorar la calidad de vida del paciente y de la familia. Entonces, la alimentación, cuando uno la pensaba como algo de disfrute, de compartir, pasa a ser un momento de tensión familiar. Y además de la anorexia, y que van a condicionar la alimentación, son los síntomas, ¿sí? Que hoy ya Gustavo los mencionó: la disfagia, los vómitos, la serostomía, la constipación, la saciedad precoz, el dolor, ¿sí? Todos estos síntomas van a condicionar la alimentación del paciente. El temor a comer por síntomas que hayan aparecido. Muchos pacientes acotan su alimentación porque en un determinado momento comieron un alimento, les generó algún malestar digestivo y ahora temen volver a incorporarlo, ¿sí? Pacientes internados que viven en ayunos prolongados por futuros estudios, ¿sí? Y eso va generando más desnutrición, ¿sí? Los síntomas asociados a los tratamientos. Siguiente. Cuestiones económicas que no podemos perder de vista, de falta de accesibilidad de alimentos, ¿sí? Y también no contemplar el valor simbólico ligado a la alimentación. Frases recurrentes que nos dicen nuestros pacientes ligadas a la alimentación. Casi ni me come. Esta frase la decía el esposo de una paciente, ¿no? Y acá podemos ver cómo el esposo asociaba que no le comía a él, ¿no? Como si esa paciente lo haría a propósito, la falta de comer, o como que no le pone voluntad por comer. No sé qué traerla para que meta algo en el cuerpo. Acá vemos un pedido de desesperación de la familia de que esa paciente incorpore alimentos y no sabiendo qué hacer, qué alimento traerle. Le compramos, cocinamos, hacemos todo lo mejor, pero de todo se aburre. No quiero ningún tubo, quiero comer por la boca como las personas normales. Y acá podemos ver el pedido de un paciente de que no le intervengamos con ninguna sonda nasogástrica para alimentación. Con lo que a ella le gustaba comer y cocinar, mirá la hora, ¿sí? Y acá podemos ver el concepto de distrés alimentario que les comentaba recién, ¿no? Con qué angustia vive este paciente la pérdida del rol de esa paciente ligada a la alimentación. Tal vez era la encargada de preparar los alimentos en casa y ahora ya no los puede hacer por el avance de la enfermedad. Si no come, se va a morir, ¿verdad? Y con esta frase podemos ver que la alimentación puede ser una puerta de entrada, una llave que nos abra a trabajar el avance de la enfermedad con la unidad de tratamiento. Vieron que a veces hay unidades de tratamientos difíciles, ¿no? Que uno no sabe cómo trabajar el avance de la enfermedad porque nos van cerrando puertas, porque decimos determinada información y no se comprende, pero tal vez a través de la alimentación, el deterioro en sí de la alimentación, la familia puede vivenciar más ese deterioro y el avance de la enfermedad y nosotros podemos acompañar e ir profundizando esa temática a través de esto, ¿no? De la pérdida de peso y la pérdida de apetito. Y la última frase, pero ¿cómo lo vamos a dejar sin comer? ¿No? Y esto lo trae mucho a la familia, porque está ligado a la significación de vida que se vincula a la alimentación. Y como les decía recién, uno de nuestros principales roles es el rol del mediador. Este mediador va a ser un mediador entre paciente y familia, ¿sí? Ante situaciones de tensión, de frustración ligadas al acto alimentario, nuestra función va a ser evaluar la percepción del paciente y la visión de la familia con respecto al estado nutricional, a la alimentación, a la imagen corporal. Y la función de este rol de mediador es reducir la angustia, la ansiedad y el conflicto intrafamiliar que se puede dar en torno a la comida. Por lo cual muchas veces hacemos entrevistas familiares para trabajar el tema de alimentación. Siguiente. Y hay diferentes algoritmos que nos pueden guiar sobre qué intervenciones aplicar con el paciente. Si querés, Gustavo, anda pasando el algoritmo. Vamos a partir de una anamnesis alimentaria, donde vamos a evaluar qué tipo de valoración nutricional vamos a realizar, vamos a evaluar los síntomas que condicionan la alimentación, también vamos a evaluar las preocupaciones y las expectativas vinculadas a la alimentación que tenga el paciente y la familia. Siempre contemplando la situación actual de la enfermedad, vamos a pensar en una intervención nutricional. Esta intervención nutricional va a tener diferentes eslabones, ¿sí?
Va a depender de esa evaluación multidimensional que realicemos, qué eslabón vamos a utilizar. Si vamos a utilizar una educación alimentaria, una consejería nutricional con pautas alimentarias, o vamos a evaluar la necesidad de incorporar un soporte nutricional artificial, dependiendo cada caso, y nunca vamos a perder de vista la comensabilidad, ¿no? Los hábitos, ¿sí? El valor simbólico ligado a la alimentación que tenga esa familia. Siguiente. Y para ir cerrando, vamos a hablar sobre diferentes tips nutricionales para el control de los síntomas. Fundamentalmente la anorexia y la cachexia, donde vamos a priorizar alimentos en pequeños volúmenes, vamos a adecuar el tamaño de los platos. Gustavo decía adecuar porciones. Otra opción es cambiar el plato. En vez de servir en el plato playo, servir en plato de postre, porque ya visualmente es más aceptable esa porción más pequeña, ¿sí? Para el paciente es más fácil comer una porción más chica, visualmente lo atrae más. ¿Sí? Priorizar los alimentos que más le gustan a ese paciente, ¿sí? Y estos gustos van a ir cambiando día a día. Tal vez hoy nos pide papas fritas y mañana pide otro alimento, ¿sí? Porque los cambios en el sentido del gusto también van alterando este deseo de comer. Y acá traje a poner sobre la mesa el uso de suplementos nutricionales. Estos suplementos nutricionales, acá pueden ver imágenes que se comercializan en Argentina, y lo ligué a la imagen del superhéroe, ¿no? De Superman. ¿Por qué esto? Porque muchas veces la familia asocia a la ingesta del suplemento como ese suplemento que nos viene a salvar y nos va a revertir la caquexia, que nos va a revertir la pérdida de peso, ¿sí? Y esto es un concepto que nosotros tenemos que desarraigar, ¿sí? Y vamos a tener que trabajar con el paciente y con la familia para ver si es necesario incorporar suplementos, pero también qué expectativas hay ligadas al suplemento, si son realistas o no. Siguiente. Con respecto a las náuseas y vómitos, el primer tratamiento es el tratamiento farmacológico y la hidratación. Vamos a fomentar una dieta líquida. Los líquidos fríos y a pequeño volumen son los que mejor se toleran. No podemos forzar la ingesta en esta situación porque vamos a exacerbar el malestar, ¿sí? Esto tenemos que trabajar mucho con la familia. Priorizar la higiene bucal, reducir los olores en el domicilio, ¿sí? El olor a comida, el olor a desinfectantes, a perfumes, porque eso exacerba las náuseas. Le podemos proponer al paciente que congele una botellita de agua chiquita y que vaya tomando agua a medida que se descongela. Ahí logramos que el paciente tome líquidos bien fríos y a pequeño volumen, que me genere una mejor tolerancia. Y después buscar también la bebida de mayor aceptación para el paciente. Si no es el agua, ¿qué otra bebida prefiere tomar? La disfagia, que es la dificultad en la deglución, se puede dar en diferentes etapas de la enfermedad. El paciente en una etapa de fin de vida cursa con disfagia por la debilidad de los músculos deglutorios, ¿sí? Para digerir el alimento, pero también tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes con tumores de cabeza y cuello, como vimos hoy, son de alto riesgo nutricional y cursan con disfagia, para lo cual va a ser fundamental el rol como nutricionista. ¿Para qué? Para adaptar la alimentación y sobre todo la consistencia según la capacidad de deglución de ese paciente. Acá va a ser fundamental el trabajo interdisciplinario entre fonoaudiólogos, kinesiólogos, nutricionistas, médicos, ¿sí? Para adecuar la alimentación según la capacidad deglutoria del paciente. Para lo cual hay una nomenclatura internacional que se llama nomenclatura ITSI. Si querés pasar, Gustavo. Esta nomenclatura estadifica las diferentes consistencias de alimentos y líquidos, ¿sí? Lo utilizan los profesionales que evalúan la deglución. Entonces, por ejemplo, el fonoaudiólogo evalúa la deglución y me comunica a mí como nutricionista qué consistencia es la más segura para ese paciente. Y por ahí me diga, ese paciente requiere una dieta ITSI 4. Entonces, como podemos ver en el gráfico, es una dieta de consistencia procesada. Es un lenguaje común que tenemos, pero que estandariza a nivel mundial las tipificaciones de dietas para disfagia. Siguiente. En relación a la serostomía y la boca seca, es un síntoma muy frecuente que condiciona tanto la alimentación y la comunicación del paciente, ¿sí? Muchas veces los pacientes, al no tener salivación, les cuesta hablar. Además, no pueden generar el bolo alimenticio porque la falta de saliva genera que tengan dificultades en la masticación y en la formación del bolo, les genera dolor, ¿sí? Y también genera una disminución del sabor. Entonces, en que tienen anorexia, que tienen poco apetito, no le sienten el sabor a los alimentos. Siguiente. Podemos hacer pautas alimentarias para mejorar este síntoma. Fundamentalmente, evitar los alimentos secos, ¿sí? Porque si el paciente no tiene salivación, tiene boca seca y damos alimentos secos, vamos a empeorar el síntoma.
vamos a lubricar las preparaciones, las comidas con quesos untables, salsas, ¿sí? Caldos, ¿sí? Para lubricar la preparación. Los sabores ácidos estimulan la salivación, pueden ser, por ejemplo, caramelos ácidos, chicles sin azúcar, frutas ácidas, limón, ananá, melón, uvas, ¿sí? Esto el paciente puede hacerse en bebidas, en licuados, en helados, ¿sí? Que van a estimular la salivación. Ojo cuando el paciente tiene dolor, ¿sí? Porque si nosotros realzamos el sabor de la preparación con condimentos, y sobre todo condimentos picantes, para que el paciente pueda sentir el sabor, y ese paciente tiene dolor, le vamos a exacerbar el dolor con los condimentos. Entonces va a depender también cómo tenga la boca el paciente, sobre qué condimentos voy a utilizar, si voy a usar condimentos aromáticos o voy a usar condimentos picantes. Esta es una labor específica de los nutricionistas. Siguiente. Las alteraciones en el sabor están muy vinculadas a la xerostomía que veíamos recién. Las pautas alimentarias van a ser lo mismo. Lo que podemos hacer para ayudar a disminuir el sabor metálico de la boca, que está ligado principalmente a las medicaciones que recibe el paciente, es fomentar la higiene bucal previa a las comidas y evitar el uso de cubiertos metálicos para comer. Entonces le sugerimos al paciente que use cuchara de plástico, tenedor de plástico para llevarse el alimento a la boca, porque usando un cubierto metálico vamos a exacerbar ese sabor metálico de feo gusto que refiere el paciente. Siguiente, Gustavo. Con respecto a la diarrea, la dieta que vamos a seguir va a ser la misma dieta para cualquier otro paciente que tenga diarrea. Vamos a fomentar la ingesta de alimentos astringentes e hipofermentativos, pero como dijo hoy Gustavo, vamos a tener que guiarnos con la regla mnemotécnica EMA, ¿sí? Lo fundamental va a ser cuál es la causa de esta diarrea, ¿sí? Porque hay muchas veces que los pacientes cursan con pseudodiarrea, ¿sí? Que no es una diarrea en sí, sino que es un paciente que estuvo con constipación tal vez, o que tiene una obstrucción de su luz intestinal, y esa materia fecal nosotros la vemos como si fuera diarrea, pero en realidad es que estuvo muy constipado. Entonces, si en ese caso yo no realizo una correcta evaluación del síntoma y aplico una dieta astringente, voy a exacerbar el malestar. Para lo cual siempre es fundamental hacer una evaluación exhaustiva de la causa del síntoma, y en base a eso vamos a implementar las intervenciones nutricionales. Siguiente, Gustavo. Y por último, para la constipación, los pacientes que acompañamos en cuidados paliativos cursan con constipación frecuentemente, porque está ligado también al uso de los opioides, ¿sí? De la medicación que utilizan para el dolor, que va de la mano de constipación. También la disminución de la ingesta, la debilidad, la inactividad, exacerban la constipación, para lo cual va a ser fundamental la evaluación sobre el hábito defecatorio. Cada cuántos días va el paciente, de qué consistencia. Muchas veces el paciente y la familia asocian que si el paciente come poco es normal que no vaya de cuerpo. Y corremos el riesgo que el paciente finalice con un bolo fecal, ¿sí? Porque no hubo pautas de alarmas para consultar por esta constipación, porque se asocia que como no come es normal que no evacúe. Por eso va a ser fundamental también nuestro rol como educadores en eso. Pautas para mejorar la constipación: fomentar la hidratación del paciente, la movilidad, siempre que el paciente pueda, ¿sí? O tal vez movimientos en la cama, la ingesta de fibra, vamos a priorizar la ingesta de frutas y verduras, de cereales integrales, también según la tolerancia de cada paciente. No todos los pacientes toleran cereales integrales o legumbres, por ejemplo, porque depende también de la localización de su enfermedad. Y por último, las temperaturas frías también estimulan la defecación, ¿sí? Estimulan el reflejo gastrocólico. Le podemos proponer al paciente ingerir un vaso de agua fría en ayunas, que va a estimular también el hábito evacuatorio. Siguiente. Bueno, creo entonces empezamos un poco más tarde, terminamos un poco más tarde, ¿no? Que revisamos de algún modo rápido en un pantallazo los aspectos centrales de la nutrición en el paciente avanzado, con la colaboración que agradezco mucho de Agustina como experta en nutrición y con experiencia en este tipo de pacientes, ¿sí? Recordamos, ¿sí?, que la complejidad del síndrome anorexia caquexia, ya sea en cáncer o en otras situaciones, ¿sí?, el objetivo de mejorar calidad de vida, reconociendo limitaciones, difícil de recuperar masa muscular, difícil recuperar peso, habrá que ver cada circunstancia
en particular. Con respecto a la hidratación, ya habíamos hablado cuando tocamos el tema de final de vida. En principio, la hidratación artificial en los últimos días de vida no produce ningún beneficio, salvo alguna situación muy particular que habrá que justificar, ¿sí? Y que el tratamiento tiene que ser personalizado con la inclusión del equipo, ¿sí? Yo creo que dejaríamos acá, yo me quedo tranquilo porque me siento parte de un equipo docente donde digamos, las personas más importantes son los docentes ahí mismo en San Salvador, que después ven lo práctico, discuten casos clínicos, etcétera. Muy contento de haber participado en este curso intermedio. Los saludo a todos, les deseo la máxima felicidad en esta Navidad y un buen inicio del año 2023. Y la verdad que me gustaría mucho en un próximo viaje a El Salvador que nos podamos conocer personalmente con aquellos que vienen de hospitales que no son de ahí mismo de San Salvador, ¿no? Y que han venido en estos 2 meses participando tan activamente en el curso, ¿no? Así que de vuelta, muchas gracias para todos, felices fiestas y adelante Williams y todo el equipo con el cierre del curso y lo que queda pendiente. Muchas gracias.